presupuestal.
Muy buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo va profe. todo? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. ¿Juiciosos o siguen igual? Igual de necios, profe. Ah, bueno. Muy bien, vamos aquí a arrancar mientras van conectando los otros, les voy a compartir mi motivación de hoy. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, señor. Sí, a ver, ¿quién es la... Ahí. ¿Mejoró o empeoró o sigo igual? ¿Ya la estamos viendo? Está cargando. Ya se ve, profe. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo tener actitud positiva con tantos problemas? Eso es lo que necesitamos, ¿sí o no? Bueno, miremos ahí, me dicen el sonido. Si alguno de ustedes, pregunto de casualidad, ¿le gustaría ser extraordinario? ¿O todos quieren? A ver, levanten la mano los que quieren ser extraordinarios. ¿Qué tal el sonido? Se escucha bien, profe. Buena onda. ¿Y los demás están disecados o qué? Sí están aquí. ¿Tú has dado cuenta? Es que oye, ¿cómo estás? ¿Tú has dado cuenta cómo contesta la gente? Oye, ¿cómo estás? Te contestan. Pues aquí, pasándola. Ahí la voy llevando. Amaneciste. Hay gente que se mira en el espejo y se echa a perder el resto del día, ¿eh? ¿Quieren ustedes aprender de verdad a generar energía positiva? Desde la mañana, lo primero que tenemos que hacer es que, hombre, por favor, lo primero en la mañana, lo primero es lávense los dientes, muy importante. Pero para lavarse los dientes hay que tomar la pasta dental, hay que tomar el cepillo, hay que ponérselo, ir al espejo y hacerle, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Sí? Sonreírnos, tener una actitud diferente. El negativismo nos va hundiendo al pesimismo total. Si te preguntan, oye, ¿cómo estás? Contesta, muy bien. Si es tu enemigo, le pega de rea verde, condenados, ¿eh? Si es tu amigo, le da mucho gusto. Entonces, por favor, díganme, oye, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí, estamos luchando, qué padre, estamos ante las adversidades, tenemos muchos problemas, hay tempestades en contra, pero vamos a salir adelante. Y lo mejor es el optimismo, de lo contrario jamás haremos nada. Recuérdenlo, los pesimistas nunca han logrado nada en la vida. Yo les voy a preguntar ahorita cómo están y quiero que me contesten muy bien. ¿Cómo están? No se oye, caray. ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? En la mañana quiero que hagan eso. Obviamente van a decir, papá, este idiota ya enloqueció, ¿eh? O sea, ya. ¡Cojudo, cállate! ¿Eh? Todos los que traigan coche, por favor, una súplica. El lunes, a las 8 de la mañana, cuando después esté el tráfico durísimo, totalmente congestionado, por favor, el lunes tarea. Los que tengan coche, quiero que se vayan solos el lunes, solitos, manejando, riéndose solos así. Vas a ver cómo la gente ¿ya viste ese cojudo se va riendo solo? ¿Nadie te lo cree? ¿Cómo es posible que en Perú, con economía subterránea, tengas esa sonrisa, cojudo? Las noticias. Y en este momento encontramos a una ancianita asesinada de 28,000 puñaladas en la mañana. En la noche tu última dosis de neurosis colectiva. ¿Cómo duermes? Todo engarrotado, ¿sí? ¿Cómo amaneces? Como si hubieras hecho el amor en un boche, en un Volkswagen, ¿no? Espantoso. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a programarnos positivamente. De verdad, en la mañana, a partir de mañana sábado. Miren, por favor, es algo que es esencial. Les voy a dar el gran secreto para ser felices. Después de este secreto, no, hombre, ya valió la pena toda la tarde. Si quieres ser feliz en la vida, si realmente quieres ser feliz en la vida, muy simple, sé feliz. Con lo que tienes, les pregunto, ¿tendremos algún motivo el día de hoy aquí de estar felices? ¡Claro! Estamos aquí, estamos escuchando, estamos viendo a colores, estamos alerta, estamos vivos, caray. Entonces, ¿por qué el día de hoy no aprendemos a ser felices? Por favor, jóvenes, bórrenme 2 días de la agenda, ayer y mañana. Hoy es el día. Hoy es el día para ser feliz, hoy es el día para triunfar, hoy es el día para tener una sonrisa. Díganme, ¿qué país no tiene problemas? ¿Qué país no tiene cismas? ¿Qué país no tiene problemas de terrorismo? ¿Qué país no tiene problemas de inflación? Todos. Pero les quiero decir una cosa, ¿eh?
Hemos visitado más de 50 y tantos países en 4 continentes y las empresas de excelencia a nivel mundial no son el resultado de los pesimistas, son el resultado de los grandes optimistas, de los grandes soñadores, de los que tienen fe en el futuro. Pero en el mundo hay una ola terrible. No. Estamos totalmente seguros, le decía a unos sacerdotes el otro día que estaban reunidos con la Santa Mafia, les decía, padrecitos, ¿qué es la fe? Me decía, es la convicción absoluta de algo que aunque no lo ves, lo crees. Muy bien. ¿Tendremos fe? Algunos sí y otros no. Le digo, miren, todos tenemos fe, nada más que una es positiva y otra es negativa. Una persona que dice, estoy convencido que Dios no existe. Un acto de convicción, así lo cree él. Su convicción es su fe. Yo creo en Dios, es tu fe, es tu convicción. Oye, las gentes, ¿cómo qué fe tendremos? ¿Positiva o negativa? Pues negativa. Obviamente negativa. Tenemos una fe total y absolutamente que nos va a llevar la fregada a todos. Tenemos síndrome de contador, reserva para cuentas incobrables, reserva para pérdidas, reserva para todo. ¿Qué sucede? Estamos toda la vida esperando lo peor, y en la vida para triunfar hay que esperar lo mejor, hay que ser súper positivo ante el futuro, hay que tenerle fe positiva al futuro, hay que querer conquistar lo mejor en la vida, hay que luchar por lo que creemos, pero para eso se requiere algo que es fundamental, Para poder sonreír aquí en la boca, lo primero que tenemos que aprender es a sonreír en el espíritu, en el corazón, El espíritu debe de sonreír. Recuerden ustedes una cosa, nosotros somos la expresión de lo que traemos adentro, Si una persona es avara, la cara se le pone con los años de avaro, Si una persona es libidinosa, se le pone la cara de libidinoso. Si una persona está estreñido, igual, Cada quien refleja en su rostro lo que trae adentro. Entonces, obviamente, yo quiero reflejar, claro, nunca has sonreído, a partir del día de hoy vas a sonreír. Bueno, llegas a tu casa y nadie te lo cree, Mira qué mueca tan... No te sale. Pareces bulldog, Estoy sonriendo, Entonces es fundamental, jóvenes, y se los quiero repetir como se lo he dicho en los videos anteriores, tenemos que insistir hasta mandarlo a ¿dónde? Al inconsciente. Si ustedes tienen una cinta grabada, si ustedes tienen un video, la cinta grabada hay que oírla y repetirla. ¿Hasta cuándo? Hasta que, ¿se acuerdan de la teleserie de Misión Imposible? Hasta que se destruya, caray. A mandarla aquí. Llegas a las empresas de excelencia, por ejemplo a Disney Production, el primer día de trabajo. Los primeros 10 minutos llega el entrenador y te dice, sonría. A los 20 minutos, sonría. A los 30 minutos, ya se están riendo, ya. Sonría, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, cojudo, ¿sí? Bueno, hay que estar duro, y tienen que ser más repetitivos que un pepino, Dale hasta que se incorpora a nosotros. Entonces tenemos que entender que cada vez que tengamos de verdad una adversidad es preguntarte, caray, ¿qué puedo sacar adelante? Cada vez que tengo un pensamiento positivo, alimentarlo muchas veces hasta mandarlo al inconsciente. Y es enfrentarnos con un entusiasmo enorme a la vida, con una gran sonrisa, con una alegría de vivir. Hoy más que nunca Perú necesita positivismo. Requiere una nueva generación de empresarios, una nueva generación de peruanos, una nueva generación de líderes juveniles que tengan una actitud tan diferente. Miren, a mí me emociona muchísimo estar con jóvenes. ¿Por qué? Porque es más fácil sembrar en primavera que sembrar en invierno. Es una bronca con los ancianos. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos errores convertidos en hábitos. Y el joven es desafiante, y el joven se entrega, y el joven tiene más fe, y el joven tiene más esperanza, y el joven tiene más sueños, y el joven tiene más por qué luchar. Por eso decimos en este documento, ser joven es nunca darse por vencido, aun cuando la adversidad esté a punto de derrotarnos, en el último instante buscar el impulso final para lograr la conquista. La única diferencia, fíjense muy bien, esto es increíble, la diferencia entre perdedores y triunfadores, todos los perdedores dicen, casi la hago. Estuve así de hacerlo. Jóvenes, ¿habrá alguna diferencia entre sacar 10 y 9? ¿Habrá alguna diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? ¿Habrá una diferencia entre 5 y 6? Toda la diferencia del mundo. Los perdedores siempre se quedan en el casi lo hago. Y el triunfador dice, nada, lo logré. Yo sí lo hice. Yo sí logré la cima. Yo sí la conquisté. Yo no me quedé a 3 metros de la montaña, de la cima de la montaña. No, llegué a la cima. Por eso es muy importante lo que decimos aquí. La única diferencia entre los perdedores y los triunfadores es que los primeros casi lo logran y los triunfadores sí lo logran. Ser joven es ser capaz de amar sin limitaciones y luchar hasta el fin por nuestros sueños. El amor auténtico se basta a sí mismo y sin importar reciprocidad se da sin limitación alguna. ¿Qué significa esto? ¿Se podrá aprender a amar? ¿Podremos lograr que el ser humano pueda aprender a amar cada vez más y más y más? ¡Claro que sí! ¿Y cómo se logra que una persona pueda aprender a amar? ¿Cuáles son las fronteras del amor? ¿Dónde están los límites del amor?
Los límites del amor lo da una frontera muy clara que se llama generosidad. Cuando tú das y das muchísimo, amas más, das más, amas más, das más, amas mucho más. Hay personas que de verdad lo único que dan a la vida es lo que les sobra, ¿sí o no? Nos llegan a pedir limosna ahorita, metemos la mano a la bolsa, hacemos un análisis dactilar a alta velocidad, sacamos la más jodida de todo y se lo damos. El otro día un sacerdote amigo mío dice, Miguel Ángel es increíble ahí en la Ciudad de México. Él tiene 800 jóvenes en recuperación de drogas. Dice, y me mandaron llamar porque me iban a regalar unos colchones. Dice, mandé un camión para que cruzara la Ciudad de México, que es enorme, me trajo los colchones, hubieras visto los colchones. Nada más se habían orinado 3 gentes, el abuelo, el padre y el hijo. Era de 3 generaciones. Impresionante. Llegan a tocar. ¿No tiene una camisita que me regale? ¿Cuál regalamos? La que utilizó Rambo en su última película, Tomás, ¿eh? Es una garra, cartel. ¿Qué resulta? No estamos acostumbrados a dar lo mejor. Y si nosotros queremos recibir de la vida lo mejor, tenemos que aprender a dar lo mejor. Una metáfora. Había un mediocre en la época de los reyes de Francia, allá por el siglo XV, esos mediocres tentados en el camino, diciendo qué barbaridad, qué mala suerte, mi familia no me ayudó, yo no estudié, la vida no me ha favorecido, Dios no me quiere, soy una víctima circunstancial. Bueno, ya saben, ¿eh? El lamento chilla y de pronto ve por allá la carroza del rey. Dice, ha de ser el rey. Y viene por esta vereda. Y si me ve con este estado tan depresivo, seguramente se apea de su carroza, me entrega su bolsa de oro y ya con eso resolví mi vida. Efectivamente, para magia del mediocre, era la carroza del rey, era efectivamente el rey, y cuando el rey volteó a ver al mediocre, se bajó de la carroza, tomó su bolsa de oro de este tamaño, se la iba a entregar, vio algo en la mirada de este hombre, dijo, ah, caray, no. Le extendió la mano y le dijo al mediocre, regálame una moneda. El mediocre, todo confundido, abrió su bolsa llena de cobre, hizo su auscultación dactilar a alta velocidad, sacó la más jodida de todos y se la entregó. El rey la aquilató y se fue. Llegó este hombre a su casa, no, insultando a todos los ricos del mundo, desgraciados, malditos, por eso no entran ni por la aguja de un caballo, todo ese rollo de los camellos y demás, usted sabe. Y de pronto toma su bolsa, la avienta sobre la mesa, se abre la bolsa, salen todas las monedas, y la más chiquitita, la igualita que le había entregado al rey, convertida en oro. Dice, cojudo, le hubiera entregado todas. ¿Qué significa esto? Si a la vida le apostamos 1 centavo, la vida nos paga 1 centavo. Si yo le apuesto a la vida 1 centavo, la vida me va a pagar 1 centavo. ¿Qué necesitamos aprender a darle a la vida? Dale lo mejor de lo mejor, dale verdaderamente lo mejor que puedas y la vida te lo va a pagar. Tu mejor esfuerzo, tu mejor dedicación, tu mayor cariño, tu mayor fe, tu mayor optimismo, lo mejor, la vida te lo devuelve, ¿eh? Invariablemente, miren, quiero decir esto porque es uno de los principios científicos de la conducta humana que son fundamentales. Nadie tiene en esta vida lo que se merece, ¿eh? Cada quien tiene lo que le es semejante. Tú eres criticón, tienes amigos criticones. Tú eres pesimista, tienes amigos pesimistas. Es decir, atraemos a lo semejante. Dios los hace, ellos se juntan. Tu pareja, aunque no lo creas, es lo más semejante, ¿eh? Bueno, tus hijos, aunque no sean tuyos, es lo más semejante, ¿eh? Se llegan a parecer a ti, no tienes remedio, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años, mi hija, que tenía 4 años, se estaba peinando ante el espejo y estaba peinando y le hacía así. ¿Pero qué haces? Bueno, estoy peinando. ¿Y por qué mueves la boca así? Porque así lo haces tú. ¿Qué sucede? ¿Han visto que las parejas te parecen a través de los años? Después de muchos años de casados, se parecen en su mirada, en su sonrisa. ¿Por qué? Se van haciendo semejantes, estados de común unión que permanecen reunidos. Si ustedes quieren atraer a la gente triunfadora, por favor, atráiganse triunfadores, sean optimistas, sean diferentes, sean personas que marcan la diferencia y van a atraer amigos semejantes, seres semejantes, parejas semejantes. Y lo más importante, reúnanse, júntense con mentalidad de triunfadores. No se junten con los tontos, hasta lo cojudo se pega. De verdad, ¿eh? Es contagiosa. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que atraer, tenemos que polarizarnos, tenemos que reunirnos como tales para que podamos realmente tener una fortaleza de grupo, trabajar en equipo, hacer grupo de triunfadores, gentes pensantes que sean la gran diferencia. Espectacular, profe. ¿Cómo les parece? Vale, sí, estoy aquí. Espectacular. Esa es la idea, ¿no? Bueno, Sí, vamos a mirar pero aquí. Señora.
Preliminares, ya te llamamos lista. Hay unos viejitos que dicen por ahí que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿sí o no? ¿Ya han escuchado ese dicho o no? Sí, profe. Muy chévere. ¿Cierto? Y eso es correcto, ¿no? Bueno, pues miramos a ver y compartimos. Vamos a llamar lista aquí rapidito a ver qué pasó con esta gente. Ya me dijeron que Álvaro y Daniel no existen, ¿cierto? Sí, señor. Vamos aquí a hacer una cosita. Es que a veces como son aquí son una belleza, a veces llegan y nos aparecen de la noche a la mañana. Pero aquí esto tenemos listo. Jessica Ariana, Presente, profe. gracias. Erika Alejandra, Paula Fernanda, Presente, profe. gracias. Emily, Presente, profe. gracias. Jordin Steven, Presente, profe. gracias. Jason Fabián, Gina Paola, Presente. gracias. Paula Valentina, Presente. gracias. Jessica Xiomara, Jenny Paola, Presente. gracias. Sharon Dayan, ¿Profe, me escuchó? gracias. ¿Quién me habla? ¿Jessica? Sí. Ok, gracias. Bueno. Muy bien, tenemos aquí. Y me falta. Erika Alejandra. Ya se voló. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. No se me les olvide que hay que tener mucho cuidado con esas fallas. ¿Correcto? Sí, señor. Ujú. Recuerde que con 4 fallas pierden, entonces ahí yo después ya ni les vuelvo a llamar a lista para que no tener inconvenientes, ¿cierto? Además, es importante también recordar que pues si es que se le presentó algún problema, alguna cosa, pues hay que informarlo, ¿no? Que eso es fundamental. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Muy bien. Ayer nosotros estuvimos hablando básicamente de lo que era el origen y la evolución del Estado, ¿cierto? Y nos metimos en el cuento de la origen, de lo que es el origen del Estado, ¿cierto? Y hablábamos de básicamente 2 teorías, que una era la que La teoría de contractualismo contractualista, ¿correcto? Y y la la teoría teoría naturalista. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Y básicamente también veíamos más o menos ese, como ese nombre o como, ¿cierto? De estado, de dónde venía. ¿Listo? Y dejamos un título que íbamos a hablar de lo que era la evolución del estado, ¿correcto? Sí, señor. Evolución del Estado. Sí. Evolución del estado, muy bien. Pues básicamente lo que ahorita precisamente estaba en la conferencia de los 25 años de la Contaduría General de la Nación, ¿cierto? Yo tuve la fortuna, perdón, de que cuando estaba en la universidad, el doctor Edgar Nieto, que en paz descanse, él era el decano de Contaduría de la Universidad Central. Y pues aprendimos muchas cosas de él, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Dentro de esa evolución, nosotros vamos a encontrar el término de, coloquemos a absolutista. Entonces decimos que, ¿qué dice esa teoría? 2 puntos o punto y coma. Forma parte del gobierno que se da en Europa a finales del siglo XVI. Y cobra fuerza en los siglos XVI
perdón, 17 y 18. Profe, ¿del siglo XVI? Del siglo XVI, correcto. Y cobra fuerza en el siglo XVII y XVIII. Coma. En España, Francia e Inglaterra, coma, donde la soberanía y el poder eran ejercidos por el monarca sin límite y sin control. Punto seguido. El rey se concentra en el poder económico y político. Y se desarrolla un mercantilismo como modo de producción capitalista. Punto seguido. Profe, qué El pena. desarrollo económico ¿Un mercantilismo qué? como modo de producción capitalista. Punto seguido. Gracias. El desarrollo económico dependía de la acumulación de metales como el oro y la plata. Coma, circula ya la moneda como sistema de pago. Punto seguido. La monarquía se atribuía que la voz, si siquiera hablamos comillas, la voz del rey es la voz de Dios. ¿Cierto? Cerramos ahí. La voz del rey es la voz de Dios, entre comillas. Y que, abrimos comillas, la voluntad del rey es la voluntad suprema. Cerramos comillas. Muy bien. De pronto, si nosotros hacemos como memoria un poco de lo que, o lo recordamos de alguna de esas películas que hablan de los siglos XVII y XVIII, ¿cierto? Nos damos cuenta de que básicamente la monarquía era la que mandaba en todo, ¿no? Incluso hay muchas historias pues, de esos monarcas y recuerden que incluso todavía por ahí quedan algunos en Europa, todavía por ahí quedan algunas monarquías. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos siendo claros? ¿Sí me escuchan bien? Ya es que me toca aquí. Sí, señor. Sí, señor, profe. Ok, entonces decimos punto aparte B, Estado social de derechos. Y decimos dos puntos o punto aparte. El Estado de Derecho históricamente llega a sustituir el absolutismo de la época feudal.
coma, ya que se caracterizaba porque reconoce que la soberanía, Profe, qué pena es que se me fue el internet. ¿Me podría repetir? Profe, sí, te escucho, ¿me escuchas a mí? qué pena, profe. Sí, es que se me fue el internet. ¿Me podría repetir, porfis? ¿Qué te repito? Lo que estaba dictando. Estamos hablando del Estado social de derechos. Quedé en absolutista todo y copié todo lo de absolutista y ahora Por ¿cuál eso, pongo? entonces el B en absolutista quedamos que, entre comillas, colocábamos, ¿cierto? Que la voluntad del rey es la voluntad suprema. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, perfecto. Ok, entonces hablamos de la B, que es el Estado social de derechos. Ah, ok. ¿Listo? Y Sí, entonces sí. dentro de esa, ¿qué decimos? Que el Estado de Derecho históricamente llega a sustituir al absolutismo de la época feudal. Y se caracterizaba por Ujú, reconocer que la soberanía ujú. radica en el pueblo, coma. Gracias, profe. Con gusto. Coma. Establece una jerarquía de las normas jurídicas coma, admite la división de funciones del Estado, Profe, qué pena establece una norma jurídica. establece una jerarquía de las normas jurídicas, ¿correcto? Sí. Ujú. Coma, admite la división de las funciones del Estado y reconoce los derechos constitucionales de las personas. Profe, y ¿Listo? reconoce que qué pena. Los derechos constitucionales de las personas. Muy bien. Ahora hablamos entonces de la C, que es Estado Constitucional de Derechos. Profe, qué pena, ¿me lo repites? Estado C, ¿no? C, Estado Constitucional de Derechos. O sea que vamos viendo ahí esa evolución, la evolución, ¿cierto? Arrancamos de las absolutistas, ¿cierto? Pasamos por el Estado Social de Derecho y llegamos a el Estado Constitucional de Derechos, ¿correcto? Sí, señor. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa ahí? Entonces hablamos ahí frente al siglo XX, coma, donde existían guerras, coma, genocidios, coma, hambre, coma, miseria, coma, opresión, coma, destrucción de vidas, coma, logra aparecer el neoconstitucionalismo. Con
la finalidad de reconocer los derechos humanos, coma. Profe, qué pena. Neoconstitucionalismo. ¿Qué más? Ay, sí, yo también quedé ahí, profe, qué pena. Tranquilas. Logra aparecer el neoconstitucionalismo, ¿cierto? Con la finalidad de reconocer los derechos humanos. Coma, establece una planificación en los organismos, coma, ¿Establece una qué, perdón? ¿Planificación? una planificación en los organismos, coma, instituciones y entidades del sector público. Para promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de recursos y riquezas Profe, la distribución. sí, señora, la distribución equitativa de recursos y riquezas para acceder al buen vivir. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. El Estado, ¿cierto? Es una de las instituciones que perdura sin una evolución importante en su estructura y funcionamiento. Profe, qué pena. ¿El Estado es qué? Es una de las instituciones que perdura pues sin una evolución importante en su estructura y funcionamiento, coma, pues con excepción de su crecimiento. Profe, en su funcionamiento. Sí, señora. Coma, con excepción del crecimiento, ¿cierto? Si fue creciendo en la medida que sigue hablando de Estado, pues íbamos teniendo más actos, ¿cierto? O sea, eso que se llama Estado como tal. ¿Estamos ahí? Sí, señor. De ahí que aparece, colocamos ahí punto seguido, el Estado moderno. Profe, qué pena, es que quede en funcionamiento y qué. Con excepción de su crecimiento. Entonces, básicamente miramos, ¿cierto? Que ese concepto de Estado, la evolución no es que haya sido, digamos, muy amplia, ¿cierto? Sino que simplemente se fue manteniendo y lo que hizo fue simplemente crecer, ¿cierto? Pero en lo que es la parte estructural, ¿cierto? Y funcional, pues básicamente se ha mantenido. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Decimos punto seguido. El Estado moderno fue creado con la revolución industrial coma, pero el mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde el siglo XIX. Perdón, profe, el mundo y El mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde el siglo XIX, ¿cierto? Profe, siglo XIX es X, palito X. Ajá, correcto. Hoy ya sabe hablar hasta en romano.
Vamos ahí. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Importante eso sí, porque miren que todos estos aspectos, ¿cierto? Es lo que, si uno mira, por ahí en una de las conferencias precisamente de que Miguel Ángel Cornejo, él hace una pregunta y dice que cuál es la época más light que ha existido. ¿Quién se acuerda? ¿La época más qué? Light, ¿cierto? ¿Cuál será? Sí, o sea, ¿dónde qué? Donde no No. queremos hacer nada, ¿sí o no? ¿Cuál será? La guerra, ¿sí o no? ¿Qué hacía en la guerra? Básicamente ir y coger al que tiene, quitarle, ¿cierto? No hacer nada, acabar con la familia, ¿cierto? Y entonces ya se vuelve el potentado. ¿Es así o no es así? Sí, señor. ¿Ha pasado en Colombia? Sí. ¿Sí o no? Si uno de pronto habla con sus abuelitos, bueno, los que tenemos abuelitos por ahí, ¿cierto? Ellos a veces nos dan como unas nociones de todo esto que ocurrió, qué les pasó a ellos, cómo vieron la idea, ¿sí o no? ¿Se han tenido esa experiencia o no? Y entonces hablan de la guerrilla y de la época de la violencia y todo ese tipo de cosas. Y fíjese que a partir de esas épocas, pues también hubo mucha gente que se volvió multimillonaria y obviamente muchos más que se volvieron, ¿qué? ¿Pobres? Más pobres de lo que veníamos, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Ujú. Y Sí, lo mismo señor. es casi, si uno mira de pronto entre todas las, si uno mira entre todo lo que ha sucedido en el país y ve pues digamos, esos desplazamientos que se presentan casi que a diario, entonces mucho campesino en las ciudades, ya las ciudades están que ya no les caben más gente, ¿cierto? Muchos campos abandonados. Entonces, todo ese tipo de cosas ha tenido, digamos, se han visto más bien a través de la historia, y no solamente en Colombia, sino en muchas ciudades también del mundo, ¿no? De pronto, si uno mira nosotros, los latinoamericanos, de pronto como Chile, Perú, Bolivia, bueno, etcétera, hay una cantidad de países que han pasado y están pasando en estos momentos por algo, digamos, situaciones muy similares a la nuestra, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya nos vimos como ya no es, ya como, como que lo cogimos fue de costumbre, ¿o no? ¿Vamos ahí o no? Sí, señor. Y lo que hablaba esta mañana el contador general de la Nación, mire que cuando hay una contabilidad que está atrasada, por ejemplo, eso promueve que haya más tenía que ser Profe, presupuestado o no se ejecuta, ¿cierto? Se hacen otras cosas. Yo no sé si de pronto supieron, se enteraron de lo que hizo el famoso rector de la Universidad Distrital. ¿Se acuerdan de que incluso está en este momento que está detenido, ¿no? ¿Estamos ahí o no? sí, señor. Bueno, muy bien. Está ahí para que descansen un momentico de la mano. Ya seguimos mirando. Vamos a mirar acá. Me dicen si están viendo mis. Este es y este. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. Vamos aquí en los estados modernos, ¿cierto? Entonces, para que pongamos también mucha atención, que esto nos va a servir. Y 16, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre su... ¿Está qué tal el sonido? Bien, profe. sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores.
Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron 2 profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael y arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras.
El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines.
Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además, se idearon formas de dar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bueno, muy bien, ¿qué tal estoy dibujando? Muy bonito, profe. Ah, bueno, rapidito, ¿sí? ¿Qué tal la explicación? Bueno, muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Es que yo no sé si este dicho no... Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, es que a mí me Profe, gusta ver los estaba. ojitos porque cuando no me contesta yo le miro los ojos y digo, sí, me escuchó. ¿Sí o no? A la tica les hago señor. prender esa cámara, no se me olvide, porque aquí tengo otra. La siguiente etapa, ¿cierto?
donde vamos a mirar, ¿cierto?, cómo mi doctor presta ahí la que es toda la evolución del Estado. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, básicamente aquí el doc va a presentar, ¿no es cierto?, lo que es una evolución del Estado, que es lo que me dicen si está bien el volumen. Espérate un momentico, el sonido. Mi nombre es Javier Ramos Benítez, pertenezco al Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho. ¿Qué tal el sonido? Perfecto, profe. Ok. Derecho de la Universidad de La Laguna. Estoy aquí para presentar una píldora educativa sobre la evolución del Estado. Trataremos de exponer, mediante un cuadro conceptual, dicha evolución del Estado a lo largo de la historia, siguiendo una secuencia histórica cronológica. El esquema conceptual nos aporta denominaciones, características políticas, jurídicas, económicas, sociales, que nos permiten hacer un seguimiento de esta organización política singular, el Estado moderno, desde su primera forma como tal hasta la actualidad. No queremos comenzar este pequeño recorrido cronológico por la evolución del Estado sin antes referirnos al profesor Román Castro, cuyo libro, Temas clave de Ciencia Política, 1995, nos aporta un cuadro similar y el cual hemos seguido, a la par que nos ha servido de fuente de inspiración para la creación y desarrollo de este cuadro que aportamos a continuación. En esta píldora educativa presentamos las pautas a seguir para poder utilizar esta herramienta de trabajo estructurada en forma de cuadro sinóptico. Sería imposible referirnos a todas y cada una de las características de las diferentes formas de Estado en este cuadro. No es el objetivo de este esquema. Su pretensión no va más allá de poder servir de ayuda al estudiante, permitiéndole un trabajo autónomo, activo, donde se compaginen diversos recursos. Seguidamente pasamos a ver el cuadro sinóptico. Nos situamos ante este cuadro conceptual, este cuadro sinóptico, que nos adentra en la evolución del Estado. Comenzamos previa a la primera configuración de esta forma de Estado que se da con el Estado absoluto y nos situaríamos en la etapa anterior. Tendríamos que hablar de las poliarquías medievales. Situándonos en el siglo XVII ya nos encontramos con la primera forma de Estado absoluto. En el cuadro nos permite observar algunas de las características más importantes de esta forma de Estado. Modelo económico, tendríamos el mercantilismo, definido por concesión de privilegios productivos y comerciales a gremios, compañías, ciudades, individuos. El mercantilismo está basado en las políticas corporativas, las cuales suponen una intervención del Estado en la economía, que conlleva un proteccionismo económico, ya que favorece la eliminación de las barreras económicas internas, además de potenciar un mercado unificado en el interior, protegido frente al exterior. Por otro lado, implica la regulación de precios y retribuciones por el soberano en algunos sectores económicos. Además, otras características a las que podíamos referirnos en torno al Estado absoluto podrían ser las fuertes monarquías territoriales, o la concentración de poderes, o el surgimiento de un nuevo actor político al que denominamos súbdito. Si en las poliarquías medievales hablábamos de vasallos, en este caso, con esta forma de Estado, con esta primera forma de Estado, tendríamos que hablar de un nuevo actor político que es el súbdito. El siglo XVIII nos aporta una nueva forma de Estado, el Estado liberal.
De nuevo nos adentramos en su modelo económico y tendríamos que hablar del liberalismo económico, basado en el aforismo, en la máxima laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, sostenido en la autorregulación del mercado, un modelo que aboga por una concepción de la organización política Estado mínima, un Estado al que se le supone alejado del ámbito económico. Por eso se aboga por su no intervención en la economía. El Estado liberal se expresa de forma jurídico-política a través de un concepto que denominamos Estado de Derecho. Uno de los elementos fundamentales de esta forma de Estado, ya que en él descansa la base de la democracia representativa. Sus principales elementos del Estado de Derecho serían el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad administrativa y los derechos fundamentales. El Estado liberal está afectado por el movimiento obrero, consecuencia de las crisis sociales. Además, se ve afectado por una inconsistencia del sistema representativo. Surge un nuevo actor político. En este caso, hablamos de ciudadanos. En las poliarquías medievales habíamos hablado de vasallos, con el Estado absoluto habíamos hablado de súbditos, y ahora hace acto de presencia el ciudadano. Un nuevo actor político que llega hasta nuestro día. Además, tendríamos que referirnos a una serie de movimientos, de revoluciones liberales que dan lugar a esta forma de Estado. Hablaríamos de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, de la Declaración de Virginia en Estados Unidos en 1776 o de la Revolución Francesa en Francia en 1789. El siglo XIX supone una corrección, una mejora, una profundización de este Estado liberal. Por eso se denomina Estado liberal avanzado. Si el Estado liberal clásico había sido impulsado por aquellas revoluciones liberales de segunda mitad del XVIII y de finales del XVII en Inglaterra, el caso del Estado liberal avanzado del siglo XIX está impulsado por una serie de revoluciones burguesas que se suceden en el continente europeo. Nos referimos a las revoluciones de 1830, 1848, 1860, y además podríamos referirnos también dentro de este movimiento revolucionario, aunque no propiamente burgués, pero sí con fuerte presencia de algunos sectores de la pequeña burguesía, al 1871 y a la Comuna de París. El Estado liberal avanzado se ve afectado, por tanto, por enfrentamientos ideológicos y tensiones antisistema. Ante esta situación, su planteamiento se basa en profundizar, en mejorar aquellos elementos básicos que se concentraban en torno al Estado de Derecho, ampliar la idea de sufragio y profundizar, por tanto, en una participación de toda la población en el proceso de toma de decisiones. De un sufragio censitario se pasaría a un sufragio universal, se profundizaría, por tanto, en el parlamentarismo, y los partidos políticos hacen acto de presencia como medio de mediatización entre los ciudadanos y el Estado. El siglo XX nos aporta dos formas de Estado. Por un lado, aquellos estados
aquellos movimientos que se posicionan como superadores de la concepción básica, del Estado liberal, del Estado de Derecho y de su modo de producción y de su modelo económico, capitalismo o liberalismo económico, y nos aporta dos modelos. Tendríamos que referirnos al Estado soviético y a los estados totalitarios. Son formas de Estado que surgen en el periodo de entreguerras, el caso de la extinta URSS en 1917, y en el caso de Europa propiamente dicha tendríamos que referirnos a Italia y a Alemania y sus movimientos totalitarios. En este caso, estos estados rupturistas plantean una superación de aquellos principios fundamentales en los que se sostenía el Estado liberal. Sin embargo, en 1945 surge una nueva concepción del Estado que no plantea una ruptura, un cambio radical de modelo, sino que plantea la reforma de los planteamientos básicos del Estado liberal. Por eso hablamos de un Estado reformista. Nos referimos al Estado social y democrático de derecho, donde la base fundamental, los principios elementales del Estado de Derecho continúan vigentes, profundizando en ellos y ahondando en lo social. Se trata de una forma de Estado que ha recibido diferentes denominaciones. Hay autores que lo denominan como Estado liberal democrático. Otros hablan de Estado social. También lo podemos encontrar como Estado asistencial. Son muchos los que se refieren a esta forma de Estado como Estado de bienestar, welfare state, Estado administrativo, entre otros, son sus denominaciones. Sus características principales tendríamos el revisionismo, reformista, la intervención estatal, la economía mixta, la organización pública y económica, desde un punto de vista de la planificación indicativa, la integración de los sectores menos favorecidos, la búsqueda del consenso social, la prestación de servicios sociales o el crecimiento de la administración pública, por lo cual se denomina Estado administrativo, son algunas de sus características fundamentales. Con esto hemos, a lo largo de la evolución del Estado, desde una concepción histórica y atendiendo a las características, algunas de ellas, insistimos en que es imposible recoger todas y cada una de las características de cada forma de Estado que se ha dado a lo largo de la historia en un cuadro sinóptico, pero consideramos que es una herramienta válida para tener una idea general de una sola visión de lo que ha sido la evolución del Estado. Muy bien, ¿estamos claros ahí? ¿Qué tal el resumen? Sí, señor. Ahí está el paseo por toda la historia, ¿cierto? Entonces ahí para que tengamos claridad también. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. De acuerdo a todo ese nacimiento del Estado, ¿cierto? A esa evolución, pues se crearon, digamos, lo que son el concepto de los servicios públicos y lo que son los servidores públicos. ¿Correcto? Sí, señor, profe. Muy bien. Entonces nosotros dentro de nuestro esquema, yo creo que todos tenemos como un conocimiento de lo que es un servicio público, que es un servidor público, ¿cierto? Entonces, coloquemos ahí punto aparte, puede ser. Y hablamos de servicio público guión servidor público. ¿En cuál quedamos? ¿Cómo? Nacional de Derechos. Señora. Nacional de Derechos, ¿cierto?
Sí, correcto. Esa es toda la evolución, digamos, lo que ha tenido, que lo cerramos con esto, lo que ha sido hasta 1945, que es lo que se mantiene hoy en día. Por eso decíamos que es hasta nuestros días se ha conservado, ¿cierto? Lo que tenemos hoy de la parte básicamente que hablamos de democracia, ¿cierto? Hablamos de entidades del Estado, ¿cierto? Hablamos de servidores públicos y hablamos de servicios públicos. Entonces, nuestro siguiente tema se llama así, un título que diga servicios público guión servidor público, ¿correcto? Profesor, Señora. Servicios públicos. servicios públicos. Servicio guión público guión servicio público servidor guión público. servidor público. Sí, así se llama nuestra, ¿cómo se llama nuestra sesión de hoy? ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor profe. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, entonces coloquemos, lo primero que vamos a hablar es de, si quiere, coloquen a servicios públicos. Y dentro de eso vamos a ver a servicios públicos y el B lo vamos a llamar como servidor público, ¿cierto? Porque vamos a abocar la parte de lo que es eso de servicios públicos, porque ese tiene un origen, tiene unas nociones tradicionales, ¿correcto? Tiene unas diferencias, digamos, dentro de lo que es en las nociones más antiguas de ese concepto. Entonces, hablamos de primero o a servicios públicos, ¿listo? Y colocamos origen como un subtítulo que diga origen de la noción. ¿Origen qué? De la noción de servicio público como tal. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Qué es que se me está yendo el internet? Ok, entonces vamos a hablar primero, hablamos de A, ¿cierto? Y hablamos de que vamos a hablar de servicios públicos. Entonces, dentro de eso vamos a colocarle primero origen de la noción. ¿Cuál noción? De servicio público. Entonces, si quieren completarlo, pero pues no creo que tenga, como lo entienda mejor, ¿listo? Voy a reiniciar esto a ver si lo escucho. Escuchando nada, a ver si me coge más el internet. Hágale ahí, la esperamos 30 segundos. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, señor. Señor. Ok. ¿Quién más se me voló por aquí? No. Por favor, mientras esta ingeniera se nos activen en un segundito las cámaras, que hoy no nos hemos visto la cara y no sabemos si somos los mismos o somos otros. Profe, que conste que yo estoy en pijama hoy. Ah, no importa, mamita, eso desde que está bonita la pijama no importa eso. ¿Qué más de cosas? ¿Bien o no? Sí, Hasta profe, ahí, ¿cómo bien. vamos? ¿Sí estamos siendo claros? ¿Les sirven las aclaraciones? ¿Les sirven los resúmenes? ¿Sí o no? Cuénteme la verdad, que eso lo veremos muy señor. pronto, dentro de 3 clases. Digo, ahora sí, ¿me escucha mejor, Gina? Ahora sí. ¿Cómo dijo? Y tan grosera. ¿Cómo fue que dijo? Me repite. Ah, o sea, yo puse servicios. Vamos a hablar ahorita público y entonces de lo que son servicio público guión servidor público. ¿Correcto ahí? Y entonces agarramos, decimos a servicio público y dentro de ese colocamos colocarle a uno si quieren o primero hablamos de que es la noción como tal, ¿cierto? De ese origen de la noción de servicio público. ¿Estamos hasta ahora sí? ¿Ahí sí más claros? origen de servicio público. Origen ¿sí? de la noción. O sea, ¿qué es eso de servicio público? En otras palabras. ¿Listos? Ay, Dios mío, no le estoy. O sea, le escucho. Ay, no. Ginny, yo te mandé una foto de los títulos que hemos escrito por WhatsApp. Ahora sí mejor, ahora sí peor.
Entonces, repito, ¿cierto? Nosotros ya miramos todo lo que era la evolución, ¿cierto? Y decimos que hasta de 1945 hacia acá, pues se ha mantenido todo lo que es esa noción de Estado como tal, ¿correcto? Y entonces, obviamente, ahí nos surgen, ¿cierto? Ya, recuerden que como hablábamos del vasallo, ¿cierto? Hablábamos de la época, ¿cierto? Del feudal y esto, ¿cierto? Llegamos a la noción de ciudadano. Hoy como, digamos, el documento que se nos identifica a nosotros hoy en día, ¿cómo se llama? Cédula ¿Cédula qué? de Cédula de ciudadanía. ciudadanía. Ah, muchas gracias por acordarme, ¿cierto? Ciudad, o sea que la noción o ese nombre, ¿cierto? De ciudadano se ha mantenido hasta nuestros días, ¿ok? Por eso era que decíamos al principio que la noción de, digamos, a la final, no es que los estados se han evolucionado mucho, ¿cierto? Pero sí ha ido creciendo, ¿no? ¿Estamos ahí ahora sí? Muy bien, entonces hablamos de lo que es esa noción de servicio público. Entonces decimos que 2 puntos o punto aparte, como quiera. La noción de servicio público apareció o floreció en Francia coma, caracterizada como una actividad de determinado tipo realizada por la administración y Profe, qué pena, caracterizada como una actividad. de determinado tipo, coma, realizada por la administración y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. Dos puntos. La relación Profe, qué pena, ¿para la construcción de qué? para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con el servicio público era lo que justificaba la competencia contenciosa administrativa Lo que justificaba que, profe. la competencia contencioso administrativa, coma, la naturaleza del contrato administrativo que asumían ciertos convenios con la administración. Coma, el régimen jurídico del dominio público, coma, póngale entre otros. Profe, ¿del dominio qué? Del dominio público, coma, entre otros. Punto seguido. Posteriormente, la noción fue perdiendo importancia
Y hoy en día, sirve para fundamentar un régimen jurídico especial para regir la actividad en cuestión. ¿Listo? Entonces, digamos que esa era la noción, ¿cierto? O el origen de lo que es el servicio público. Entonces, coloquemos, segundo, nociones tradicionales. Entonces decimos que la nota, hasta se me apagó. Nociones tradicionales. Entonces decimos, abrimos comillas. Un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública y por profe, una, qué pena, ¿satisfacción qué? de una necesidad pública. Por ejemplo, el servicio de aseo. ¿Es una necesidad pública, sí o no? Cuénteme la verdad. Sí, claro. Sí, señor. Ok, y hay unas entidades que prestan ese servicio, ¿sí o no? De una manera que regular, ¿cierto? Es más, nosotros creo que tenemos, unos pasan el martes, el jueves y el sábado, así. 2 días a ¿correcto? la semana. Es una semana ¿Pero es qué regular. ponemos así? ¿Listo? ¿De una necesidad pública de una manera regular o solo de una necesidad pública? No, de una necesidad pública. Porque Ok. ¿qué es? A ver, repito, un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Y cerramos comillas. Profe, ¿necesidad pública y qué? Necesidad pública y por una organización pública. ¿Listo? Punto y coma. Otra noción, abramos comillas. Toda acción o prestación realizada por la administración pública activa, coma, ¿Realizada por qué, profe? Qué pena. por la administración pública activa. Coma, directa o indirectamente, coma, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, coma, satisfacción completa, ¿sí? concreta, Ah, concreta. de necesidades colectivas, coma, y asegurada esa acción o prestación
por el poder. ¿Es acción o qué, profe? O prestación. Es acción o prestación por el poder de policía. ¿Por el poder de qué, profe? De policía. Cerramos comillas. ¿Cómo así, profe de policía? Claro, ¿qué hace? Básicamente el policía, ¿qué es lo que hace? Es que el policía no es solamente el que ustedes ven por ahí que está participando allá en el ESMAD y eso, sino policía. Yo tengo que estar vigilando qué está haciendo esta vieja. Miremos a ver, en una empresa, ¿cierto? Recuerden que a veces a la secretaria de gerencia le dicen que si está de policía, cuando se mete a un departamento que no pertenece, sí, más o menos estamos ahí, ¿o no? Eso es, más o menos. Muy bien. O sea, estoy observando y estoy prestando un servicio, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? A una necesidad que tiene, digamos, la población en general. ¿Listo? Y entonces podemos decir punto acá, aparte. Perdón, punto y coma. En resumen, abrimos comillas. Una empresa creada por las autoridades públicas y dotada de medios con el fin de dar satisfacción a una necesidad de interés nacional. ¿Listo? Si nosotros miramos hoy en día básicamente las empresas o los servicios públicos, ¿cierto? Los tenemos enmarcados ¿en qué? En una prestación que no, es para toda la comunidad. ¿Estamos ahí o no? ¿Correcto? Cuando hablamos, por ejemplo, del servicio de agua, ¿es para todos, sí o no? ¿Es un servicio público o no? Sí, señor. ¿Cierto? Las vías, por ejemplo, ¿cierto? Uno muchas veces dice, no, que es que miren esas vías, pero es que esas vías también el Estado debe procurar, ¿cierto? El mantenimiento también de las vías, que eso, si ustedes de pronto analizan casi en todas las salidas de, bueno, ahorita las están medio arreglando, pero uno miraba ahí todas las entradas o salidas de Bogotá eran un desastre. Hoy en día, pues ahí las han medio mejorado. Ahora, ¿quién las daña? La gente que hace esas barricadas y todas esas vainas ahora uno no puede ni pasar por eso. Si antes los trancones eran porque estaba en mal estado, hoy sí que peor, ¿no? Pero, vuelvo y repito, la idea es que esa noción de ya como es servicio público como tal era cuando se acaba esa monarquía, ¿cierto? Básicamente, digamos, la nueva noción es que ya aparecen los ciudadanos. Y al aparecer los ciudadanos, ¿cierto? Pues obviamente digamos, las entidades o las empresas del Estado, ¿cierto? Cuando surgen los estados, ¿es de qué? De prestar servicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces coloquemos punto aparte 3 diferencias con las nociones más antiguas, ¿cierto? O con las nociones antiguas de lo que es el servicio. Muy bien. Entonces decimos dos puntos. El primer elemento que distingue las nociones tradicionales o una noción tradicional es el criterio de que ni la actividad legislativa ni la actividad jurisdiccional
pueden considerarse ¿Legislativo y qué, profe? ¿Legislativo y qué? jurisdiccional. ¿Sí saben qué es jurisdicción o no? Cuénteme la verdad. O sea, como hasta donde tienen, Sí, hasta, como o sea, como el límite territorio, donde... ¿cierto? Hablamos del Es- ámbito de la territorialidad. Por ejemplo, hablemos, por decir algo, del barrio Fontibón. Entonces está la jurisdicción de Fontibón. Hablemos de Soacha, la jurisdicción de todo lo que comprende Soacha. ¿Listo? Bogotá, entonces ya sabemos cuál es su jurisdicción. ¿Listo? Actividad jurisdiccional puede considerarse un servicio público. ¿Cómo ¿Cómo? así, profe? No entendí. ¿Cómo? No Una entendí. actividad legislativa no es un servicio público. Una actividad jurisdiccional tampoco es un servicio público. Ah, ¿Cierto? sí, es que... Mientras que las teorías anteriores sí involucraban como que eso era parte de un servicio público. Ahora sí. Sí, señor. Muy bien. Ahora, es que si uno mira de pronto también la actividad legislativa, ¿cierto? Pues no se puede considerar un servicio público porque es que a la final ellos están haciendo es que Un trabajo. supuestamente un trabajo para toda la nación, ¿cierto? Pero en ningún momento están haciendo algo que vaya, digamos, a mejorar en sí como digamos, la mejor forma de vida de ninguno de nosotros, ¿no? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? Perdón, que me colgué ahí. No, no Considerarse puede... un servicio público. Ujú. Ok. Punto y coma. O sea, coma, que solo puede hablarse de servicio público dentro de la actividad administrativa. Punto seguido. El segundo elemento es que no toda la actividad de la administración pública constituye un servicio público, coma, sino solo una parte de ella. ¿Listo? Entonces, recuerde que se hablaba, ¿cierto?, de que básicamente esa administración pública no necesariamente tiene, para poder prestar el servicio de la recolección de basuras, no tiene que hacerla efectivamente esa administración con, digamos, con los miembros de la administración, ¿cierto? Y con los recursos, sino que puede que subcontratarla, ¿cierto? Como hoy en día está la mayoría de los servicios públicos. ¿Estamos ahí? Sí, señor. ¿Cierto? Ustedes ya hablan, por ejemplo, hablan de alcanos, hablan de gas natural, ¿correcto? Entonces comienzan a haber una cantidad de empresas, ¿sí? Ciudad Limpia, y bueno, lo que sea, hay una cantidad, o sea, que no necesariamente, ¿cierto? La administración. Entonces colocamos ahí para que no se nos olvide. Punto, abramos paréntesis más bien. Es de aclarar que no es necesario, que la administración misma, coma, mediante sus propios medios y personal, coma, Mediante sus propios medios, profe. y el personal, ¿cierto? O sea, su propio personal,
coma, asuma la prestación del servicio público. Punto y coma. El servicio público puede ser prestado. Personal. Asuma la prestación del servicio público. ¿Listo? Punto y coma. El servicio puede ser prestado indirectamente a través de un concesionario. ¿Listo? Entonces, si de pronto nosotros miramos, ¿cierto? Y los famosos peajes. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, allá por el norte dice peaje de los Andes, allá habla de una concesión. ¿Sí han visto, ha mirado ¿qué? Un recibo de eso que le dan a uno en los peajes? ¿Cierto? Por ejemplo, ahí dice, no, es que está la concesión Sí, que tengo aquí, ¿cuál es? A ver, yo miro. Decía aquí, por ejemplo, este señor, Agencia Nacional de Infraestructura, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces tenemos, dice, Fiduciaria Bancolombia, Estación Chusacá, entonces este es del de Chusacá, y entonces, pero tiene, ¿cierto? Un concesionario que es el que se encarga de eso. El de la autopista norte creo que se llama concesionario de los Andes. O sea, generalmente no, ustedes van a ver que esos en los peajes, si bien es cierto que eso es del Estado, ese servicio que está prestando es del Estado, pero no lo está haciendo directamente el Estado, sino que lo hace a través de concesiones. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Eso sería lo fundamental. Entonces, como hacer la aclaración de que no necesariamente, sí, es un servicio público y está anudado a la administración pública, pero ¿qué puede hacer la administración pública? O lo presta, ¿cierto? Digamos directamente con recursos de ella. Hablemos, por ejemplo, en Bogotá del servicio de acueducto, ¿sí o no? Todavía siguen llegando ya empresas de servicios públicos o empresas de acueducto de Bogotá. ¿Estamos de ahí? Empresa de teléfonos de Bogotá, ¿correcto? Pero tenemos ahora, ¿cierto? Otras empresas, por ejemplo, como Enel o Codensa, ¿cierto? Que es la que se encarga de prestar el servicio de energía, ¿cierto? Siendo un servicio público, lo presta es a través de una concesión o un encargo. ¿Sí estamos ahí? Ahora, ¿correcto? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, hablando de todo esto, ¿cuál será? Pongamos cuarto. Finalidad del servicio público. Profe, pero lo ideal sería que el Estado tuviera todas esas empresas, o no, es mejor que contraten privadas. Lo que pasa es que si ustedes se han dado cuenta, lo que dicen los que saben, es que generalmente las empresas del Estado no dan sino pérdidas, mientras que le sueltan eso a una empresa privada y comienza a generar utilidades. ¿Sí me entienden? Yo creo que lo que pasa es que no nos digamos mentiras, pero es que la corrupción nos tiene fregados. Sí. ¿Correcto? Porque las empresas de servicio público podrían dar mucho. Mire, yo que he tenido la oportunidad de estar por ahí en varias empresas y mirar casos, por ejemplo, como el de la Contraloría, eso me parece a mí también una desfachatez que en muchos casos la gente llegaba, ¿cierto? Se quitaba el saco, lo colocaba en la silla, prendía la calculadora y se iba a trabajar a otra empresa. A las 4 de la tarde llegaba, recogía su saco y otra vez, ¿sí me entienden? Entonces ahí pues nos está robando a nosotros. Sí se está robando al Estado, pero si uno mira, está robando de sal a todos, ¿cierto? Porque claro, nosotros tendrán, en cierta forma, los que pagamos impuestos estaríamos contribuyendo con el sueldo de esa persona, ¿correcto? Cuando quedaba un depósito de la empresa de teléfonos, creo que era por allá en Engativá, me acuerdo que una vez se robaron como 5.000 teléfonos,
un carro cargado de teléfonos en ese tiempo que le daban a uno el aparatico y no sé qué cosas de esos teléfonos que de pronto algunos de ustedes no conocen que esos existieron, ¿cierto? Entonces que no eran solo celulares ni nada, ni inalámbricos, sino que habían unos que se conectaban al toma corriente, ¿correcto? Una vez se perdieron como 5.000 teléfonos de esos y que en los celadores no se dieron cuenta, ya, pero ¿cómo así? Correcto, y lo sacaron por la portería. Entonces ese tipo de cosas es lo complicado. Esta mañana yo escuchaba una noticia que decían que venía un carro cargado también de un poco de elementos para un almacén de estos, una gran superficie, ¿cierto? De juguetes y un poco de cosas. Y resulta que en un parqueadero encontraron un carro y que sobornaron al dueño del parqueadero con 800.000 pesos para que los dejara abrir el carro. Y bueno, una cantidad de cosas que uno mira y es corrupción. Ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Eso, y la única forma de cambiar eso somos, digamos, son las nuevas generaciones. Pero hay un problema, que a muchos de las nuevas generaciones no quieren hacer nada, quieren todo gratis. Entonces ese es otro. ¿Sí me entiende? Sí, y siempre seguiremos tratando de meternos en esos cuentos e ir cambiando cosas, pero pues eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? De acuerdo a lo que hablábamos con esta mañana en la conferencia de Miguel Ángel Cornejo, que se decía básicamente es eso, ¿cierto? Es hasta dónde queremos llegar nosotros, quiénes son, qué vamos a hacer para sobrevivir con tantos problemas, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces dijimos que la finalidad del servicio público. ¿Y cuál creen que es la finalidad del servicio público? Cuénteme uno que me quiera contar eso. El bienestar del pueblo, de la ciudadanía. Bienestar de la ciudadanía, de los ciudadanos, sí, correcto. ¿Qué más puede ser? Muy bien. Así como dice un amigo mío, hombre, no se le dé pena, que eso cualquier barbaridad, aquí todo se acepta, ¿cierto? Pues cuando estemos en otro espacio no, pero aquí todos podemos opinar. ¿Estamos ahí o no? Entonces digamos que el objeto o finalidad de un servicio público es satisfacer una necesidad pública. Entre paréntesis podemos colocar colectiva, de interés público. ¿Cierto? Y cerramos paréntesis. Punto y coma. Necesidad pública o necesidad de interés público, significa... Ay, qué pena, qué pena. Finalidad del servicio público. ¿Qué dice? ¿Qué ha dictado? Dije yo, estamos hablando entre paréntesis, hablamos de colectiva o de interés público, ¿cierto? Y decimos que, necesidad pública o necesidad de interés público, significa la suma de necesidades individuales punto y coma, no presume necesariamente. Profe, qué pena significa la suma o... La suma de las necesidades individuales. Punto y coma. No presume necesariamente que todos los individuos de la sociedad deban tenerla, Perdón, no presume necesariamente que todos no presume necesariamente que todos los individuos de la sociedad deban tenerla,
sino solo que una mayoría de ellos la tienen. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Sí, claro. Todos tenemos necesidad de De agua. agua, por decir algo, ¿cierto? Esa sí la Sí. necesitamos todos. Todos, sí, por eso. Pero si uno comienza a mirar, ¿cierto? O sea, se presume que todos deben tenerla, sí, pero por ejemplo, si hay, ahorita en este momento hay unos sitios que ustedes creo que saben que no hay todavía ni red de acueducto, en unos las están instalando, en un momento las van a tener, ¿cierto? ¿Es una necesidad? Sí, pero pues igual puede ser que, digamos, en donde yo vivo, ya no necesito, yo necesito el agua así, pero no necesito que me hagan las redes del acueducto, por ejemplo. O la internet que es necesario, pero no todo el mundo lo tiene. Por ejemplo, pero ya la Internet ha tomado una característica también de que va a ser un servicio público, ¿no? Yo creo que han escuchado eso también, que ahí va, porque pues igual ya está llegando a más lugares y ya el Estado está más comprometido, y esto que nos pasó con la pandemia pues ha hecho que también nosotros, digamos, nos evolucionemos un poco respecto a ese, digamos, a ese servicio, ¿no? Anteriormente muy poquitos lo tenían, ¿no? Incluso muy pocas empresas tenían de servicio porque pues igual es lo que hacían era que lo enviaban a uno por allá a comisión a viajar y todo ese tipo de cosas, ¿sí o no? Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día se hacen las reuniones menos costosas y con menos riesgo, ¿no? ¿Estamos? Sí, Muy bien. Entonces coloquemos un titulito que nos diga, Profe, quinto, ya caracteres. faltan 10 para las 12. Por eso, coloquemos ese titulito, pero Sí. porque se han vuelto así ni siquiera 5 segundos más. Caracteres del servicio. ¿Cómo del es? ¿Cómo es el servicio. título, profe? Caracteres del servicio público. ¿Cierto? Alguien dice, no, caracteres no, características, sí, póngale si quiere características, no importa. Lo importante es de que debe estar dotado, ¿sí? Muy bien, y con eso seguimos entonces dentro de 8 días y mi Dios me la presta y a ustedes también porque uno no sabe. ¿Correcto? ¿Hasta ahí cómo vamos? Perfecto, profe. Súper. Muy bien, lo importante es eso y vamos metiéndonos en el cuento cada día más, ¿no? Muy bien, por favor, Jessica, pilas ahí que ya toca irnos. Por favor, actíveme las Señor. cámaras. Bueno, muy bien. Voy a tratar de dejarles unas lecturitas ahí para pequeñita, porque ya con esa cara que no les he terminado de decir y ya hicieron mala cara. Siquiera unas 2 hojitas o algo para irnos metiendo un poco en ese tema que es importante, ¿no? Si ustedes ven, fíjese todo el mapa conceptual que se hizo de cómo se arrastró toda la parte de la evolución de los estados, y pues igual yo pienso que todos nosotros estamos en un momento determinado en esas condiciones de poder hacer así una especie entre comillas, de cuadro sinóptico para que podamos repasar y entender, ¿cierto? Muchas de las cosas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Fernanda, ¿por qué está de mal genio? Cuenta. ¿No? Ah, bueno. No, Oye, profe, ¿qué pasó con estoy el de otro mal genio. compañero? ¿Se voló? No volvió, profe. Steven lo sacó. ¿Qué pasó, Steven? Lo sacamos corriendo. No, mentiras, profe. Apenas vio todo ese viajero y dijo, no, yo me voy de ahí más bien. Vamos a ver si vienen. Si de pronto él se llega, como uno no sabe, a veces llega y se comunican con ustedes. Entonces, para que por favor les recuerden que no, él dijo que iba a repetir la materia, creo que nos dijo algo así, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí, señor, que lo dígale está que ya va para la recuperando. segunda repetida, porque ya lleva 2 fallas, entonces que tenga cuidado con eso. ¿Listo? Sí. Bueno, que mi Dios me les bendiga, un excelente fin de semana, que dejen ese mal genio. Este lunes no se lo puedo dar porque pues mucha vacancia seguida. Entonces nos vemos el lunes si Dios no la presta. Gracias, profe. Nos vemos el Mucho lunes. gusto. gracias. Dios me las bendiga, un Gracias, feliz fin de semana. profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Juiciosos. Cerramos este.